Vamos a empezar con el primer concepto, que es imagen versus contenedor. La diferencia que hay entre una imagen y un contenedor. Aunque muchas veces cuando se habla popularmente se habla de contenedor directamente y no se suelen hacer los distingos entre imagen y contenedor, sí hay una diferencia. Esto es igual que en la programación orientada a objetos, que hay clases y objetos y normalmente todo el mundo los usa casi indistintamente, ¿no? Aunque hay diferencias. Bien, nosotros estamos diciendo que Docker nos sirve para distribuir máquinas y para plataformar máquinas, o vamos a hablar ya de servidores, ¿no? Entonces, bien, vale, podemos hacer un símil con una serie de tecnologías que ya más o menos todos conocemos. Es decir, yo puedo tener una imagen de un servidor y luego esa imagen a mí me la han pasado, luego ya veremos cómo, pero yo he obtenido esa imagen y lo que quiero hacer es levantar y ejecutar ese servidor. Supongamos que tenemos un servidor web o un servidor de aplicaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre imagen y contenedor? La imagen es un binario. Simplemente es, por decirlo así, la plantilla. Cuando yo cojo esa plantilla y arranco en base a ella lo que popularmente diríamos una máquina, eso ya no se conoce como, o no se le llama como imagen, sino se le llama un contenedor. ¿Por qué? Porque tiene un nombre, porque tiene unos atributos, unos puertos, una configuración y tiene ya una ejecución que ha habido dentro. Es decir, una imagen, la imagen que yo puedo tener, si supongamos que yo he hecho una imagen y os la distribuyo a vosotros, o os bajáis una imagen de internet, por ejemplo, de un Wi-Fi, de un servidor de aplicaciones, esas imágenes son exactamente iguales para todo el mundo. Todo el mundo tiene el mismo contenido, bit a bit. Si yo cojo esa imagen, la arranco, levanto un Wi-Fi, en ese momento ese contenedor ya es solo el mío. Si otra persona lo ha levantado, partiendo de esa misma imagen, el contenido que tiene es diferente. Es decir, la imagen es un binario, es, por decirlo así, la plantilla, y en cuanto lo ejecutas y le das nombre, que normalmente si no le das se pone un nombre automáticamente, eso ya no es imagen, ya no es una imagen, es un contenedor, porque tiene cosas dentro. Es, por decirlo así, como si hiciésemos el símil del contenedor de la caja, y cuando metes cosas dentro, ya es otra cosa, ya no es una caja vacía, que puede ahí tener cualquier cosa, sino que ya hay cosas dentro. Entonces es el contenedor que lleva mis verduras. Y otro podría utilizar ese contenedor para llevar otras cosas. Pues eso es un poco la explicación. ¿Con qué cosas se pueden hacer símil? Con la programación orientada a objetos, como os he comentado anteriormente. En la programación orientada a objetos normalmente nosotros tenemos clases y objetos. La clase es la plantilla, es donde se define, y una vez que creamos una instancia de esa clase, eso ya no es una clase, es un objeto. ¿Por qué? Porque tiene atributos, tiene datos. Pues esto es lo mismo. Imagen, contenedor. 3/4 de lo mismo podríamos hacer con las plantillas, por ejemplo, del Word. Nosotros podemos tener una plantilla y cuando creamos un documento en base a esa plantilla, ya no tienes la plantilla, sino tienes una plantilla rellenada con datos, y ese ya es el Word. Pues es lo mismo. Imagen, contenedor, plantilla, documento Word. Esas son básicamente las diferencias entre imagen y contenedor. Ya os digo que normalmente muchas veces se utiliza indistintamente, ¿no? Pero realmente esas son las diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué insisto tanto? Porque luego cuando veamos cómo borrarlas, no es lo mismo borrar un contenedor que borrar una imagen. Si borras una imagen, te la puedes volver a bajar de internet y tendrías exactamente lo mismo. Si borras un contenedor, lo que hayas hecho dentro de ese servidor lo has perdido, simple y llanamente, porque ahí hay trabajo tuyo. O sea, si es, por ejemplo, una base de datos y has metido datos, si te borras el contenedor has perdido esos datos.
Luego ya veremos cómo se puede hacer para no perder esas cosas. Pero en principio es así. También en esta transparencia os hago un poco la mención a la diferencia entre lo que sería una máquina virtual con la imagen ISO de lo que sería una vez que tú creas la máquina virtual y le das un nombre y haces cosas con ella, ¿no? Es decir, tú podrías tener una ISO con Windows e instalar o arrancar en base a esa imagen, podrías arrancar diferentes máquinas, pues una para acceder al banco, otra para acceder a sitios de descargas porque pueden tener virus, otro para no sé qué, y realmente has partido de la misma plantilla y has tenido diferentes instancias. Pues con los contenedores y las imágenes pasa exactamente igual. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico, después de que os he contado un poco la teoría de cómo se crea de cómo se baja, cómo se obtiene una imagen y cuando se ejecuta cuál sería lo que es el contenedor. Lo que pasa es que, bueno, la parte más de ejecución es el siguiente punto que os voy a explicar, la diferencia entre run y start. Entonces, en este momento, lo que vamos a ver es cómo obtengo una imagen. Lo que sí necesitaréis en este punto es tener acceso a Internet, porque se bajan de Internet.